Bienvenidos a Termómetro Social, Radio Fe y Alegría 1390 AM con Pablo Zambrano, Víctor Fuenmayor y Juan Luis Sosa. Buenos días, Pablo. Buenos días, Juan Luis. Bueno, igualmente estamos en Termómetro Social por Radio Fe y Alegría 1390 AM con Juan Luis Sosa y este servidor. Hoy tenemos una conversación que tiene que ver, bueno, hay unas noticias importantes y las vamos a comentar. Y una cosa, Juan Luis, yo nunca pensé que el dólar oficial me iba a alcanzar. Está en 60.14 y yo tengo 61. Mira, Pablo, en medio, ya te va a pasar, te va a pasar pronto. Te va a pasar. Fíjate, es muy preocupante para el trabajador del sector público y del sector privado la devaluación constante que hay a través de la moneda, porque estamos hablando del dólar oficial, el que publica el Banco Central de Venezuela, el que cuando uno va a comprar con la tarjeta de débito está en todos los establecimientos, supermercados, te vas a tomar un café, vas a comprar una harina pan, una pasta, lo que fuere. Y allí ya el dólar, bueno, y además en muchos sitios ni siquiera te quieren cobrar a precio de dólar, sino de euro. En muchos sitios tú vas y ya te dicen, no son $2, son 2 euros. Bueno, ya eso ahí también, pero como en este país, lo hemos hablado, Pablo, no hay ahorita organizaciones que se dediquen a la defensa del usuario y del consumidor, pues entonces la gente le queda es o consumirlo o irse. Pero regresando al problema principal, es la devaluación constante que hace el Banco Central de Venezuela. Es la mini devaluación, o sea, el dólar tuvo una estabilidad, un promedio de 36. Creo que no sé si fue hasta noviembre aproximadamente. De ahí empezaron las devaluaciones y ahora se convirtieron en mini devaluaciones que son prácticamente diarias y por supuesto, ¿a quién afecta? Pues, y cada día el trabajador público gana menos porque afecta es lo que tenemos de salario. Ellos indexan los bonos, pero el salario que representa, ¿qué será? Unos $2. Recuerdo que estaba en 3.5. Fíjense, 3.5 y está más o menos un promedio de unos $2. Entonces, ¿cuánto? Eso es terrible. Es terrible. Es terrible. Entonces, necesariamente hay que buscar la forma de establecer medidas que conlleven a solucionar este problema que afecta simplemente al asalariado o al descamisado, al que sale a la calle a prestar el servicio, a trabajar. Y es un comentario que teníamos que hacer obligado porque llegará a 60. Ya me va a pasar en la edad. Yo tengo 61, Juan Luis, y de verdad que veía lejos que esto sucediera. Pero el otro dólar, el paralelo, el llamado el criminal, por mucho, bueno, ese también la escalada es terrible y hay gente. Hay comerciantes que se ocupan de establecer en los precios en bolívares ese dólar. Y por supuesto, ¿quién es el afectado? Entonces, ¿cuánto realmente es el salario y el ingreso de un trabajador? Así es. Fíjate, Pablo, ayer estaba en un foro que organizó el Foro Cívico, donde se debatía con dos economistas, la profesora Tamara y Oliveros, sobre el tema de la implicación de las sanciones para la economía venezolana. Si bien es cierto, la crisis económica no comenzó con las sanciones, pues para nadie es un secreto el agravamiento que eso significa y el sufrimiento, y que las sanciones al final, por un lado, fortalecen la narrativa de que todo lo malo es culpa de las sanciones y no responsabilidad que también la hay de los gobiernos, y por otro lado, pues efectivamente la gente pierde esa conexión para saber qué es responsabilidad de los gobiernos y qué es la responsabilidad de las sanciones en la pérdida del poder adquisitivo, de la calidad de vida, del acceso a los servicios. Entonces, ayer allí surgió una propuesta de decir, bueno, históricamente el conflicto venezolano, bueno, las sanciones fueron un fin, ¿no?, que buscaba generar dolor para crear
Bueno, una fractura interna, eso es parte de una estrategia, de una estrategia que fracasó. Tiene sentido en este momento, en la crisis que tenemos, insistir en la estrategia de las sanciones solamente porque existan. Pareciera, desde mi punto de vista, que es un error porque pones la carga del sufrimiento en cabeza de la gente. Ahora, por otro lado, Pablo, las negociaciones se han dado siempre entre la élite política del gobierno y de la oposición, en las negociaciones de una manera muy transaccional. Dame, te doy, y solo lo político, y se ha dejado por fuera la gente. Yo lo que digo es que en este momento que se está abriendo un nuevo proceso de acercamiento con el nuevo gobierno, la nueva administración de Donald Trump, la discusión sobre el levantamiento de las sanciones no puede ser un tema transaccional de las élites políticas. Tiene que ser un tema, por ejemplo, levantarse las sanciones significa, bueno, dejar atrás la oscuridad y que todos los procesos económicos sean transparentes como lo establece la Constitución y las leyes, que el Banco Central publique los índices, que se pueda calcular. Uno de los problemas que hay para diseñar un modelo, una fórmula de prestaciones de salario, es que no hay datos oficiales. El Instituto Nacional de Estadística dejó de publicar desde hace años todo. Entonces, en este país necesitamos eso, necesitamos que el Banco Central tenga una política seria y el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, allí es una reflexión que quiero dejar aquí. Yo sé que tú compartes esto conmigo, Pablo, pero compartirlo con quienes nos escuchan y de alguna manera poner un granito de arena allí para que las élites políticas de este país entiendan que no podemos seguir llevando el conflicto desde los extremos. Y eso es así, Juan Luis. Les recuerdo que estamos en Termómetro Social por Radio Fe y Alegría 1390M con Juan Luis Sosa y este servidor Pablo Zambrano. Lo que ha dicho Juan Luis Sosa es totalmente cierto. Una economía como la que tenemos, y vamos más allá, yo quiero ir más allá. El tema de la guerra política, el esquema de la confrontación, nos ha llevado a esta situación que tenemos hoy. O sea, una moneda que no tiene confianza, como el bolívar. Lástima que tenga el nombre de nuestro libertador, porque se va devaluando todos los días. Deberíamos discutir eso también, de que se le quite a la moneda el nombre de nuestro libertador de Venezuela. No que el nombre se utilice para otras cosas, sino que hay que respetar al libertador de la patria de Venezuela. Y dentro del plano económico y esta eterna confrontación, bueno, vemos que se viene afectando la moneda nuestra constantemente, pero al fondo, cuando vamos al fondo, ¿quién es el gran afectado de la situación política en Venezuela? Los trabajadores venezolanos. El pensionado, porque hay gente que es solamente pensionada porque prestó servicios solo en el área privada y tienen una pensión. El jubilado de la administración pública, que ya una persona que se jubila se va prácticamente sin prestaciones sociales. Prestar servicio durante 40 años, 35 o 30, que es el promedio de trabajo en ejemplo, en el sector salud es ese, bueno, irse sin nada, que anteriormente era muy distinto. Estamos hablando no hace mucho en el gobierno del difunto presidente Chávez. Era distinto en ese gobierno, inclusive ahí había políticas salariales que permitían de alguna manera que si trabajábamos dos en la casa, bueno, entonces hacíamos un paquete que permitía, porque el ticket de alimentación tenía valor. Entonces, todas estas medidas que se van tomando en la economía, acompañadas con este tema de las sanciones, que hay que eliminar esas sanciones. Ese es un debate que hay que dar un debate que ponga en el primer plano al pueblo, a la gente, no hablar del pueblo y decir que yo estoy con el pueblo, porque eso ha sido lo tradicional que se ha hecho en el tema político. Inclusive hay quienes aprenden a besar viejita, como dicen ellos. Yo he visto políticos que dicen, yo aprendí a besar viejita, porque agarran eso como para las campañas, para llegar. Entonces hay muchas cosas que hay que discutir en el plano político en este país, y uno es ese. Eso es el tema de las sanciones.
el tema del salario, o sea, el tema económico, y que se gobierne para la gente y que se haga oposición tomando en cuenta a la gente. Pues ¿sabes qué es sabroso, Juan Luis? Yo pedir sanciones y vivir en España como me da la gana, o en Estados Unidos, o en cualquier país del mundo, y pido sanciones. Y digo que estoy luchando por Venezuela. ¿Ves? Y promuevo también, porque aquí hay muchos que son hasta comunicadores, y entonces promueven la confrontación, la guerra, y por supuesto eso no nos deja nada. Ayer yo escuché a un dirigente sindical, después de la reunión del foro cívico, asistí, y él decía, bueno, hablando del tema de los cambios, bueno, que la necesidad de un cambio de gobierno, y el tema de la paz, ¿dónde lo dejamos? Eso no basta. Tenemos que construir la paz en el país, para lograr de alguna forma que nos enrumbemos hacia el camino del progreso. Así es, Pablo. El objetivo es la convivencia. Vamos a los controles y ya regresamos. Bueno, ahora vamos a otro tema que tiene que ver también con la política, que es el tema de la participación. Vienen unas elecciones, por supuesto, son elecciones, debo decirlo, que son unas elecciones atropelladas, o sea, muy rápido, y por supuesto eso hay ventajas, por supuesto, al que tiene maquinaria, y al que tiene también grandes fondos para la participación. Pero indistintamente de lo que haya sucedido en el pasado, las cosas que se dicen, bueno, yo creo que hay que participar. Hay que participar, porque eso es la democracia. O sea, los demócratas supuestamente son los opositores, ¿verdad? Entonces los opositores, y son los demócratas, tienen que darle valor al voto. Vi a Capriles señalando de que no va a jugar a la abstención. Pero asimismo he escuchado opiniones de infinidades de políticos venezolanos, Juan Luis, sí, que lo señalan. Pero también vimos ahorita la plataforma democrática, que están estudiando la participación. Pero ya tenemos el lado de Capriles y tenemos el lado del gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Entonces hay una política que tiene que conllevar a la participación y por supuesto a la unidad. Sí, Pablo, yo comparto contigo respecto a la participación. Creo que ha sido un error que la oposición deje espacios. El primer error de la oposición fue en el 2005 no haber participado en el proceso electoral para la elección de la Asamblea Nacional. Eso le permitió en ese momento al gobierno tener el 100% y poner a diestra y siniestra todos los cargos del sistema constitucional, magistrado, defensor, fiscal, sin ningún problema. Entonces, eso es dejar los espacios en política, los espacios, bueno, como en la física, no hay vacío. El espacio que queda es llenado por algo o por alguien. Y entonces es un error, los espacios hay que pelearlos. No se pueden dejar los espacios vacíos. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, si hubo una gran participación, si hay una... Bueno, eso se demuestra volviendo a participar y ganando, ¿no? Incluso si tú estás denunciando que del otro lado no hay transparencia, bueno, tienes que, como la forma de elevar los costos de eso, es que la gente participe, que sea parte de ese proceso. Al final, yo creo que en este momento, no solamente, Pablo, estamos hablando de la defensa de un cargo de un gobernador, de una alcalde, estamos hablando de la defensa del sistema constitucional. Se anunció que viene una discusión de reforma constitucional. Todavía no está claro si la reforma constitucional va a ser con la Asamblea Nacional actual o va a ser con la nueva Asamblea Nacional. En todo caso, son espacios donde
todas las voces de la sociedad tienen que estar expresadas. Y allí es importante, yo comparto con Capriles, hay que participar. También comparto que quizás no todas las tarjetas, evidentemente ahí hay algunos partidos a los que yo no apoyaría, pero se trata de buscar siempre la mejor opción y la mejor posición para todas las alcaldías y todas las gobernaciones. Y además se van a elegir diputados regionales y los diputados nacionales. Es decir, una gran cantidad de hombres y mujeres que tienen que estar allí para estar relacionados con la gente. Yo creo que, fíjate, hay tiempos de cambio. Los tiempos de cambio están. Son condiciones objetivas. La gente quiere un cambio en la política, la gente quiere un cambio en el conflicto, la gente quiere un cambio en sus condiciones de vida. Ahora, ¿qué falta? Bueno, falta ordenar las fuerzas del cambio y tener claro unas ideas del cambio, que es donde yo veo que la oposición va y viene. Entonces, a veces participa y después llama la atención. Entonces, después vuelves a llamar a participar. Aquí la participación tiene que ser una regla, porque además, históricamente, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, la participación electoral, el voto, es un mecanismo disparador de procesos democratizadores. Ahí está el plebiscito en Chile, ahí está el plebiscito del 57 con Pérez Jiménez. O sea, son procesos, y eso se logra en la calle con la gente, invitándolo a participar, convenciendo a la gente. Eso es correcto, Juan Luis. Les recuerdo que estamos en Termómetro Social por Radio Fe y Alegría 1390M con Juan Luis Sosa y este servidor, Pablo Zambrano. Eso es correcto, la participación, el voto. Ahora bien, igualmente, también digo que el que no desee participar, eso se respeta. Se respeta simplemente. O sea, el que no desee, el que considere que no es necesario y tenga sus argumentos, serán respetados. Pero ese que no va a votar tiene que respetar a los que creemos en la participación y en el voto. No agarrar y llamar y decir, bueno, porque el tema es que critican a uno y hacen lo mismo. Entonces, ejemplo, si fulano participa, o los que participan, entonces son traidores, entonces no sirven, y entonces no tienen trayectoria, se acabó, pues. Se acabó la vida de los que simplemente piensan distinto al ultrarradical. No se puede, Pablo, pedir democracia desde el pensamiento hegemónico. No, y no solo eso, sino que las cosas se discuten. Tú no puedes agarrar, hay un anuncio, ejemplo, llamado elecciones, y al otro día salir y decir, no hay participación, tú solo o sola. Eso no puede ser, tiene que haber discusión. Y si no hay un acuerdo, bueno, respetamos la idea de cada quien, su idea, porque cada quien tiene derechos políticos, cada quien tiene su pensamiento, somos seres individuales y como se decía mucho, yo recuerdo cuando yo estaba chamo, que se hablaba mucho de que cada cabeza es un mundo. Y eso es verdad, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene su forma de pensar, como decía mi abuela, cada quien tiene su forma de matar piojos. Así es. Pero si no hay claridad en una estrategia, ¿verdad? Que es lo que es. Entonces tú no puedes. Hay gente, como tú dices, de oposición que va a participar y hay gente de oposición que dice que no va a participar. Bueno, en algún momento se encontrarán. Ahí hay que dejar de poner barreras infranqueables, primero. Y segundo, como muy bien lo dice Pablo, no es el pensamiento hegemónico, porque si no es un chantaje. Es decir, yo soy ahorita quien tiene hegemonía en la oposición y entonces yo impongo. Entonces, bueno, ¿qué criticamos entonces? Y ese es el problema, Pablo, de que se pide democracia, pero no se da. O sea, ahí está el caso de la CTV, que lo hemos hablado aquí infinidad de veces. Ya casi 24 años, Pablo, prácticamente sin convocar un proceso electoral. Y entonces, bueno, hay gente que está en todos los espacios que, bueno, se procura de alguna manera buscar procesos de democratización. En las universidades hubo muchos años también. Afortunadamente, desde hace par de años para acá han empezado, ¿no? Se ha empezado a democratizar espacios de ese sector intermedio de la sociedad, que es de donde se fortalece el tejido social, que puede dar la posibilidad, además de cambiar los actores. En Venezuela, la élite política, y yo digo aquí de ambos bandos, achicó el tejido social de la sociedad. Y eso no puede ser.
Entonces, los procesos electorales, la elección de los representantes en la Asamblea Nacional, ahí es donde se diseña vía legislativa el país que queremos en lo inmediato y a futuro. Entonces, la oposición no puede desaparecer de ese debate, no puede, porque simplemente le está dejando ese espacio, ¿verdad?, a quien lo ocupe. Y allí yo sí creo que es importante que estén representados todas las visiones y ojalá estén representados en la proporción de esa visión en la población venezolana. Eso es correcto, Juan Luis. Les recuerdo que estamos en Termómetro Social por Radio Fe y Alegría 1390M con Juan Luis Sosa y este servidor Pablo Zambrano. Estamos debatiendo y conversando sobre el tema de la participación política, sobre el tema electoral y la gran necesidad que tenemos los venezolanos de no dejar esa ruta. Yo considero como venezolano que no podemos dejar la ruta electoral. Y vienen otros eventos, posteriormente vienen las elecciones de alcaldes y de gobernadores. Bueno, ¿quién le puede señalar al gobernador del estado Zulia que no participe? Yo lo escuché hablando y señaló que va a seguir defendiendo al Zulia. Y es gobernador. Entonces tú no puedes señalarlo simplemente porque va a defender lo que se ganó con voto. Lo ganó con voto y lo pierde con voto. No lo puede perder por forfeit. Pues no es así. Igualmente el gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez, pero igualmente el gobernador de Barinas, Garrido, y el de Cogede. ¿Cómo que se llama el de Cogede? Galíndez. Eso. Pero tenemos alcaldía. La alcaldía de Chacao, Gustavo Duque. La alcaldía de Baruta, Darwin González. La alcaldía de Lechería, Manuel Ferreira. Morel David, el nieto del gobernador. Por allá por Trujillo tenemos la del Chaperudo. El Chaperudo. Chaperudo. ¿Cómo que se llama la señora? Que es muy mayor, por cierto, y ha ganado esas alcaldías. Bueno, y ellos tienen que agarrar y decir, no, nosotros no vamos, pues somos de oposición, y dejan a la gente que votó por ellos y que los eligió simplemente ahí. O sea, yo gano con voto, pierdo con voto. Esa es la democracia y eso es lo que nosotros tenemos que practicar a fin de buscarle solución y establecer en el país, bueno, un convenio de paz, lo que se plantea con el Acuerdo Democrático Nacional, Juan Luis. Un acuerdo democrático que conlleve a que el país funcione, a que haya bienestar, a que el salario exista y por supuesto las prestaciones sociales. O sea, son muchas las cosas sobre este tema que hay que discutir. En definitiva, Pablo, un país donde haya certeza de futuro. Un país donde hay certeza de futuro, va a haber gente, va a haber trabajo, va a haber inversión, va a haber educación, porque la gente ve dónde puede hacer futuro ellos y por supuesto las próximas generaciones que dependen de ellos. El problema es cuando Venezuela deja de ser una certeza de futuro y bueno, ahí tenemos una crisis migratoria, ¿no? 8 millones de personas, y ayer lo hablaba con mi mamá, decía, oye, la gente que quiere emigrar ahorita, bueno, ya estamos, el problema que hay en Estados Unidos, el problema que hay en toda América Latina, ya para ir a Ecuador nos piden visa. Entonces, allí lo que se trata, yo creo que lo que se trata es que le haría un llamado a toda la gente que antes de pensar en migrar, pensemos en cómo hacemos para ponernos de acuerdo y obligar a que haya certezas aquí, certezas de futuro. Vamos a los controles. Hoy, comentando el acontecer nacional, hablamos sobre el salario, conversamos sobre las implicaciones que tiene que el dólar oficial del Banco Central ya haya sobrepasado la barrera de los 60 y cómo está alcanzando ya Pablo el dólar oficial. Yo tengo 61, me va a pasar. Y luego conversamos sobre la necesidad de la participación, Pablo, pero en el trasfondo, transversalmente a esta discusión, está el tema del conflicto. Terminamos el negro pasado hablando sobre el tema del Acuerdo Democrático Nacional. Y el Acuerdo Democrático Nacional son procesos que tienen que darse de diálogo, de negociación,
Pero para eso hay que generar confianza y para eso tienen que haber profundos procesos de encuentro de la sociedad y de perdón, porque tenemos 25 años cayéndonos a piña. Y tenemos que perdonarnos y entender que no se trata del aniquilamiento del otro. Que debe haber justicia en muchos casos, sí, pero la justicia no es solamente la pena, porque si no, ahí lo que hay es venganza. La justicia tiene que ver con el tema de la verdad, la dimensión de la verdad, con el tema de reconocer las víctimas de lo que pasó, de resarcir las víctimas. Y algo muy importante, Pablo, es las garantías de no repetición. A veces hay gente que insiste en que para que haya futuro tenemos que hacer venganza. Yo decía, yo leí, a Desmond Tutu, que fue, yo creo que después de Nelson Mandela, el hombre más importante en el proceso de Sudáfrica, porque dirigió, coordinó, encabezó la Comisión de la Verdad. Él tiene un libro que se llama El Perdón. Para mí es un libro importantísimo porque habla del perdón, no desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista sociopolítico, desde el proceso que ellos vivieron y cómo el perdón fue lo que paró ese proceso de venganza. Y empezaron. Entonces yo decía, bueno, hay dos formas de entender este conflicto. O lo vemos como un ancla hacia el pasado, que es lo que ven muchos, o lo vemos como una palanca hacia el futuro. Eso no significa que olvidemos, significa que nos repotenciemos, significa que nos pongamos de acuerdo, porque al final todos queremos un futuro donde nos encontremos, donde hayan 10 cosas donde nos pongamos de acuerdo. Entonces yo ahí reivindico el proceso de Sudáfrica, que fue un proceso de perdón. Reivindico a Mandela, Pablo. Mandela fue una persona que estuvo presa 27 años y cuando lo capturaron, él dirigía un sector radical que creía en el enfrentamiento a través de las armas. Y en esos 27 años, cuando él logra hacer ese proceso de acercamiento, es porque la consigna, después cuando uno lee su propuesta, se da cuenta, mira, no hacía falta la ruptura, porque él quería convencerlos a todos y se dedicó a estudiarlos, a aprender su idioma, a pensar como ellos, a relacionarse y a hacer una propuesta de acercamiento. Y la propuesta fue el perdón, Pablo. El perdón ni siquiera fue con algunos, sino el perdón con todos. Y desde allí renacer como país. Y yo con esto lo que quiero es dar una reflexión, Pablo, de que procesos como el perdón son procesos a largo plazo que nos generan valor y que además nos hacen dejar atrás el peso para caminar por un camino de levedad, sin pesos. Bueno, de verdad bien interesante el tema, Juan Luis. Precisamente cuando estábamos como se dice, en máster, estábamos conversando y Miquel, que está aquí con nosotros, compañero que trabaja con las comunicaciones, dijo algo muy importante. Dijo, el perdón libera. Y es verdad, el perdón libera. Fíjate que Mandela, Juan Luis, cambió, cambió la violencia por el voto y la paz. La cambió totalmente. Ahora todos admiran a Mandela. Pero Mandela perdonó a los verdugos. Mandela gobernó un solo periodo. Mandela construyó, la democracia. El hombre se desprendió de grandes ambiciones para lograr que se estableciera la paz en Sudáfrica. Y el libro, ¿cómo es que se llama el hombre? Desmond Tutu. Sí, ese libro importantísimo, el perdón. En Venezuela hace falta, será una amnistía donde tengamos la capacidad de perdonar. ¿Cuántas cosas y anécdotas hay de Nelson Mandela sobre toda esa situación y ese proceso donde él pagó 27 años de cárcel? Oye, hay que ver, hermano. Y después tener la capacidad de perdonar. A sus verdugos los perdonó. ¿Y cómo se logró todo ese proceso? A través del voto. A través del voto. O sea, el voto fue el instrumento para lograr entrar en el camino de la paz, y Mandela gobernó con los que lo persiguieron. Pablo, ¿sabes?
Me pasó, tú sabes que en el 2019, cuando estaba 2019-2020, el proceso duro del conflicto con lo que terminó siendo el gobierno interino y todo esto, y la gente estaba muy radicalizada, había un sector de la población muy radicalizada. Yo hablaba con unos amigos y les decía, mira, vamos a hacer un ejercicio, cierre sus ojos. Entonces, imagínense, en ese momento le dije, a Leopoldo electo presidente. Ajá, todo el mundo. Ahora imagínense que el vicepresidente es Maduro o Jorge Rodríguez. Eso es imposible. Le dije, bueno, pero eso fue lo que pasó en Sudáfrica. Todo el mundo habla de Sudáfrica, pero cuando Nelson Mandela ganó, su vicepresidente fue Leclerc, que fue el último presidente del régimen del régimen anterior, de lo que se conocía como el apartheid, del régimen del apartheid. Fue quien lo liberó, fue el último presidente que lo tuvo preso. Entonces, ahí es donde tú ves ese nivel, y al final Leclerc, la participación de Leclerc en la construcción de la Constitución que dio nacimiento al nuevo Sudáfrica fue determinante. Entonces tú dices, bueno, los políticos tienen que estar dispuestos a procesos como eso, porque son los procesos que nos permiten avanzar, porque si no, bueno, ya está claro que ninguno de los dos extremos va a exterminar al otro. Y nunca es así, porque siempre, así queda una idea, esa idea renace. Entonces, bueno, el conflicto existe. Lo que tenemos que entender cómo nos montamos sobre ese conflicto, lo transformamos y podemos tener una convivencia pacífica en medio de los conflictos. Y para eso es la democracia, para eso son los instrumentos, para eso es la participación, para eso es el voto. Saber que el que es mayoría no va a acabar con las minorías, que las minorías tienen derechos, tienen un respeto y tienen un margen de actuación importante en democracia para que haya equilibrio. Y que el hecho de que la Asamblea Nacional, por ejemplo, quiera interpelar a un ministro no significa que quiere tumbarlo, ¿verdad? Y que es perjudicial para un proceso político que quien tenga el Ejecutivo tenga también la Asamblea Nacional de manera incondicional, porque no es que tiene mayoría, es que es incondicional. Eso va bueno, pervirtiendo de alguna manera lo que son los pesos y los contrapesos que deben existir, porque si no, bueno, y además si le sumamos oscuridad hay grandes procesos de corrupción, por ejemplo, Pablo. Sí, eso es correcto. Les recuerdo que estamos en Termómetro Social por Radio Fe y Alegría 1390M con Juan Luis Sosa y este servidor Pablo Zambrano. Sí, un proceso que demostró, digamos, el pueblo surafricano, el mismo régimen saliente, Mandela, que inclusive perdió hasta la mujer, como decimos nosotros aquí. O sea, es un proceso que tuvo costos, pero tuvo nobleza. El odio se apartó. El odio se puso a un lado. Pero ¿quiénes pusieron el odio a un lado? Los líderes. Los líderes tuvieron la capacidad de decir, bueno, Mandela, vamos a votar, el otro ceder, bueno, gobernamos juntos. Y así se fue construyendo la Comisión de la Verdad. Entonces se construyó el hecho concreto de lo que significa la paz. Y Venezuela necesita eso. Venezuela necesita que el esquema de la confrontación pase a otro nivel. Tú sabes lo que es vivir en un país donde todos los días las distintas retóricas sean de odio. A todos los días por los medios de comunicación en Venezuela, esa retórica, el odio, y bueno, y la gente ha demostrado en Venezuela con su actitud que no quiere violencia. Este pueblo lo ha demostrado. Y entonces hay que interpretarlo. Hay gente que quisiera que saliéramos todos. La gente no lo va a hacer porque quiere que la solución de todo lo que sucede en el país o de cualquier conflicto sea por la vía de la paz, la lucha pacífica, el diálogo, el entendimiento. Y vamos a tener que aprender los moderados a hacer bulla. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que el radicalismo, el ultrarradicalismo, ¿cómo hace bulla? Hacen bulla y entonces apabullan a todo aquel que simplemente piensa distinto. Vamos a tener que aprender a hacer bulla, pero no para atacar al que piensa distinto, sino para concientizar
que el respeto tiene que existir, que si yo pienso distinto a ti simplemente es mi derecho, que yo soy un ser individual. Eso tenemos que practicarlo para lograr que el país se enrumbe hacia ese camino. Vamos ahí a máster y recuerden que el perdón libera. Bueno, seguimos en este proceso de hablar de eventos que son importantes en el mundo y que lograron el camino, digamos, que se lograron a través del camino de la conversación, del diálogo, el entendimiento, que fueron procesos terribles, que son muy famosos en el mundo y que hay gente inclusive que dice, no, eso es distinto, aquí en Venezuela es distinto. No, hermano, cuando se quiere se puede. Cuando se quiere se puede. Fíjense, nos vamos para Chile. Patricio Aylwin fue presidente de Chile de la transición. Y cuando el hombre, bueno, hacía la política, estaba también Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Él era de los tres, él era el último. Él era el último. Ricardo Lagos era el hombre que todo el mundo quería. No sé cuánto, las encuestas. Eduardo Frei era el que venía y entonces Patricio Aylwin era colaboracionista, entreguista, todos los logistas que pueden inventar era este señor. Hasta que se pusieron de acuerdo, por cierto, y tuvo una gran participación Carlos Andrés Pérez, que trajo a la oposición chilena a Venezuela, los llevó a la colonia Tovar y les exigió. A Pozo de Rosa, creo, Pablo. Sí, Pozo de Rosa, y les exigió, tienen que ponerse de acuerdo, pues. Y por fin hubo esa reflexión y Patricio Aylwin, un abogado, un político, bueno, fue el que encabezó la transición chilena. Ricardo Lagos se le puso a la orden, igual Eduardo Frei, y el hombre logró a través del diálogo, entendimiento, que se llevara a cabo el plebiscito en Chile. Creo, si mal no recuerdo, que ni siquiera hubo consignas de odio. ¿Oíste? La alegría fue la cosa. Ya viene la alegría. Ya viene la alegría. No hubo consignas de odio. Que narcotraficante, yo no sé qué, para allá, todas esas cosas que se dicen que lo que hacen es simplemente profundizar el odio. Allá no. Allá se dijo, ya viene la alegría. Y eso lo adoptó el pueblo chileno. Eso fue, digamos, la consigna para lograr ganar el plebiscito. Adelante, Juan Luis. Fíjate, Pablo, dos comentarios, ¿no? El primero tiene que ver, tú bien lo dijiste, habían tres figuras. Cada una de esas figuras representaba un sector importante de la oposición chilena. Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Patricio Aylwin. Patricio Aylwin era, vamos a decir, el que por mucho tiempo encabezó, vamos a decir, una oposición chiquita, porque era una oposición que incluso era vista vinculada a Pinochet, porque eran los socialcristianos que en un primer momento apoyaron el golpe de Estado contra Salvador Allende. Entonces, bueno, por temas de derechos humanos ellos empiezan a separarse, pero entonces eran acusados de colaboracionistas, eran acusados de que, bueno, contigo con cuidado hasta aquí, porque bueno, sí, ¿no? Allí vamos a decir, el otro extremo, es decir, era el Partido Socialista, que era el partido de donde era Allende, y era visto como el sector radical de oposición a la dictadura, ¿no? Y ese era Ricardo Lagos. Sí, que había sido ministro precisamente de Allende. Ricardo Lagos. Cuando Carlos Andrés se trae para acá a los socialdemócratas, claro, el proceso, esa clase política del Partido Socialista, vamos a decir, que salió al exilio, en el exilio se agarró posturas moderadas. En Venezuela jugó un papel importante allí. Y efectivamente ellos decidieron, y es Ricardo Lagos, ¿verdad?, quien va a Chile y se reúne con don Patricio Aylwin y le dice, bueno, a mí, yo evidentemente soy la primera opción. Lo era quien encabezaba la intención de voto, porque era como que era como el opuesto, pues, completamente, le digo. Pero yo estoy claro que no hace falta solamente ganar, sino que también hay que poder cobrar para poder gobernar. Fíjate, no era solo ganar, sino hay que poder cobrar para poder gobernar.
palabras más, palabras menos, y le dijo, bueno, está claro que los milicos, los militares no me van a entregar a mí, porque yo soy, toda la narrativa que se construyó contra Allende la encarno yo, ¿no? Entonces, estos tipos te van a entregar a ti, al moderado para ellos. Claro. ¿Verdad? Tú tienes que ser el candidato. Y se le puso la orden. Al que los va a dejar seguir haciendo política. Y Lagos fue y habló con Frei, ¿verdad? Y lo convenció. Y al final hay que decir que Ricardo Lagos, además después, vamos a decir, Chile lo recompensó porque después fue presidente también. Primero fue Eduardo Frei y después Ricardo Lagos. Los tres fueron presidentes. Los tres fueron presidentes. Fíjate lo que es la grandeza política, lo que es entender lo que significa un proceso y darle importancia a que un país salga adelante, a su gente. Y entonces, ahí se configuró, bueno, el candidato va a ser Patricio Lagos. Y Patricio Aylwin, además con una claridad, porque también había sus radicales. Entonces la gente pedía justicia, ¿no? Pedía justicia. ¿Y cuál era la respuesta de él? Justicia en la medida de lo posible. Esa era su respuesta. Y cuando fue al estadio donde hubo la masacre, y entonces habló de un Chile de todo, para todos los chilenos, y eso incluía, por supuesto, a los militares. Lo pitaron en un primer momento y él dijo, sí, un Chile para todos los chilenos. Aquí se acabó el Chile de unos y de otros. Esa tú la claridad que tenía. Sí. Y el liderazgo. Y asumió la postura. Y después ese fue un proceso, y ya como último comentario, ese fue un proceso, Pablo, que también estuvo acompañado por un gran proceso de diálogo. Fíjate tú que Pinochet, que era el dictador saliente, que fue el que dio el golpe de Estado, quien a veces se le atribuyen todos esos horrores que pasaron allí, terminó siendo, ¿verdad?, el ministro de la Defensa del nuevo gobierno, y estuvo como ministro de la Defensa 8 años, ¿verdad? Senador vitalicio, y además la constitución que dejó Pinochet todavía está. Oiga, no la pudieron, ahorita se hizo un plebiscito para cambiar la constitución no, y se quedó. No ganó, perdió la nueva. Qué distinto lo que pasa. Sí, es verdad, perdió la nueva. Pero en dado caso, hay lo importante, Pablo, es que hubo un proceso, no como el que dijimos en Mandela, donde no es que Pinochet no fue el segundo a bordo, pero jugó un papel importante, porque incluso el propio Pinochet dice, no sé si es verdad, que él en algún momento fue la garantía de que los militares no volvieran a actuar contra el nuevo gobierno porque él estaba allí. Entonces, fíjense cómo a veces las cosas no son blanco o negro, buenas o malas, sino que hay muchos grises. Y al igual que aquí, tiene que haber un proceso de acercamiento de todas las oposiciones. Y allí lo importante que tú decías, Pablo, no podemos ver el pensamiento hegemónico que el que participó es un traidor, no, el que participó cree que la mejor forma de garantizar democracia es participando. Y el que no quiere participar se le respeta, pero respete también al que participe. Bueno, fíjate, nosotros conocemos a los hijos de Patricio Aylwin, tanto Juan Luis como mi persona. Yo un poco más, porque estuve en Chile y compartí mucho con Mariana Aylwin y por supuesto con su otro hijo, que no recuerdo el nombre, creo que es Francisco, ¿sí? Oye, Francisco Aylwin, de verdad que compartí igualmente con ministros, del gobierno de Patricio Aylwin. Estuve en su casa, la casa de Patricio Aylwin, vi su escritorio, su oficina, todo eso. Y quedé con muy buena, además de que ya conocíamos a Mariana, sobre todo Mariana Aylwin, que siempre estuvo en Venezuela y ha tenido contacto. Allá se profundizó y se construyó una buena amistad. Y de verdad que me comprometo, Juan Luis, a que le hagamos una entrevista a Mariana. Excelente. Este programa, para que ella, vamos a conocer de viva voz ese proceso tan importante donde se logró entender que hay que practicar la democracia. Así es, Pablo. Hay que practicar la democracia. Y ahí, Pablo, para terminar aquí el programa, ellos también utilizaron algo que se conoció como Demanda Chile, que fue un papel de trabajo donde participaron todos los sectores de la sociedad en
¿Dónde nos ponemos de acuerdo en temas de democracia, en temas de servicios públicos, en todos los temas? Algo parecido, Pablo, se hizo este año en una investigación que adelantó el Foro Cívico que se llama Agenda Social de Derecho. Ahí también podemos tener pendiente un programa para traer los actores de la Agenda Social de Derecho y conversar sobre la metodología y ese instrumento que al final, con una metodología de debate en todas las regiones, se discutió cómo el venezolano ve a Venezuela en este momento. El perdón libera.